Y nosotros, la verdad es que íbamos allá al principio pensando que íbamos a ir a un mercado de barrio. De hecho, nos invitaron como, hay que transformar un mercado de barrio. Y Antonio y yo, mi otro compañero colaborador de Transductores, que coordinamos la plataforma, pensamos, qué bonito, ¿no? Es un mercado de 3.000, 4.000 personas, es un proceso participativo, esta mirada exótica, ¿no? De qué guay, ¿no? Pero nos encontramos en un elefante blanco de 20.000 metros cuadrados, que pesa que no veas, las millones de economías informales que desconocemos. Y ante esa situación de la primera invitación, que eufóricamente decimos que sí, es el Instituto Municipal Metropolitano, pero entran dos agentes en juego bastante interesantes. Uno es la Fundación Museos, que es la fundación de todos los museos estatales y que tiene 2 o 3 equipos de educadores que están trabajando en el medio, que han trabajado ya con escuelas y conocen más o menos los servicios sociales comunitarios, y entra comercialización, que vendría a ser así, es difícil de explicar, porque no sé ni el término en español, pero sería como la agencia de planificación urbana más técnica que tiene que dar los permisos para desarrollar la obra. ¿Por qué? Porque básicamente el plan es que este mercado tiene que desaparecer, tiene que reconvertirse, es un plan urbano, o sea, no solo depende del mercado, depende de una ordenación de toda la metrópoli de Quito, en el que las 2 grandes infraestructuras de Quito, que es este, por un lado, y el aeropuerto, tienen que salir fuera de la ciudad, ¿no? Esa excursión de estos espacios para generar mucha más viabilidad y fluidez. Entonces hay que negociar qué hacemos con este bicho. Eso es como la trampa, porque el Instituto Municipal Metropolitano ya había como medio negociado, no se sabe del todo, con algunas asociaciones de comerciantes que se quedaban y con otros que se iban a un nuevo emplazamiento. Y con los que se quedaban nunca se había hecho ni un análisis de qué iba a pasar allá, para nada. Ni se había preguntado, ni se había hecho ningún tipo de encuesta o de prospecto. Se parecía mucho, había un impulso de qué guay. Y lo que hacemos es intentar hacer esto, ¿no? Con una gestión social, que ellos llaman así, es decir, unos talleres participativos para repensar el nuevo plan de este mercado. Pero el nuevo plan no quiere decir solamente lo que va a pasar, sino si se va a hacer un edificio nuevo, ¿vale? O sea, como, ¿qué se puede hacer con este bicho? Además es un elefante blanco, insisto en esto, porque es un marrón de que nadie ni siquiera ha medido el impacto de esto. Nosotros, Antonio y yo, hablamos con la Fundación Museos de Quito y con Alejandro Ceballos, que tiene un perfil de etnógrafo urbanista, que ha trabajado con muchas comunidades a largo plazo y es muy crítico con procesos de este estilo, incluso con procesos de gentrificación. Es que aquí el peligro ha limpiado todo y siguen con el gran proyecto macro, digamos, de estetizar esta ciudad colonial y ponerle un mercadito para guiris. Pero bueno, este escenario que nosotros prevemos y sobre el que tenemos que trabajar con una contradicción también para que el mismo Instituto Municipal Metropolitano no venda esa idea. Hay una urbanista, de hecho lo primero que decimos nosotros es por favor que haya chicas y que no haya tanta barba. Y curiosamente damos con Enar Díez, que es una persona que viene de urbanismo, está trabajando ahora mismo en la Fundación Museos Quito y había hecho cosas relacionadas con arquitectura y desarrollo local. Y por lo tanto tenía ya muchas herramientas porque lleva 5 años trabajando en Ecuador, y entonces es otra persona muy importante en el equipo. Los 2 etnógrafos habían hecho también trabajo de campo. Una venía de haber hecho todo un conflicto en un mercado de abastos en Lima, que terminó con muertes, ¿no? De las protestas que hubo, o sea que no era una cosa fácil. Y el otro venía de haber trabajado ya temas de oficios en este mercado y otros mercados y desarrollado un trabajo de campo casi 2 meses previos a que nosotros anteriores estuviésemos un mes trabajando ya, ¿de acuerdo? Entonces hay como toda una investigación sociológica al principio. También contamos con 2 artistas locales activistas de verdad, no estos que están en una galería, sino gente que está trabajando estampa popular con los movimientos sociales de allá y que incluso están reconocidos por las mismas asambleas de barrio y tienen un proyecto local en el mismo espacio. Y para nosotros era un elemento muy importante en toda la negociación de cuáles son las tramas, subtramas que se están dando en todo el barrio. Y finalmente trabajamos también con 2 educadores del Museo de la Ciudad, con perfiles entre sociología, trabajo comunitario, etcétera, etcétera, y después Antonio y yo. Hay como 3 preguntas generadoras que nos importan mucho, o problemáticas de las que partir es qué modelo de mercado queremos y cómo lo podemos generar desde el bien común, era una pregunta clave para nosotros. La otra era cuál es la relación que queremos entre el mercado y su entorno, o sea, no pensar simplemente que el mercado tiene una relación económica de entrada y salida de productos, sino que el mercado es un cultivo, un complejo social y genera economías para bien y para mal. O sea, ilumina, pero proyecta sombras también, ¿no? Como los pisos de camas calientes, como muchos indígenas urbanos con tramas que no se sabe si son mafias o no, pero están en esa especie de limbo invisible ciudadano de intervención en el que no pueden defender sus derechos porque están medio legales y ilegales, pero están explotados por el mercado, etc. Por eso nos interesa esta visión del mercado como un ecosistema vivo.
Y también es interesante era cómo podemos generar un mercado diseñado participativamente pensándolo como un ecosistema vivo, ¿no? O sea, no simplemente damos unos talleres y nos vamos y recogemos lo de la gente y sigue siendo un mercado de toda la vida, y también con esta tensión que veíamos de que no fuese el nuevo mercado punto de gentrificación, ¿de acuerdo? Eso es como el punto de partida, que como veis, preguntas súper filonas para que un mes va a resolver. Sí. ¿Qué intentamos hacer? Tenemos 3 fases de trabajo. Noviembre y diciembre, diseño del equipo de trabajo interdisciplinar, trabajo de campo. Nosotros lo seguimos, pero totalmente la coordinación está hecha desde Quito. Hay una segunda fase que es en enero y febrero, que son 4 o 5 semanas, que es cuando efectivamente Antonio y yo estamos allá. Y se divide en como 3 herramientas. Workshops, talleres con diversos centros de agentes locales. Trabajamos con 4 escuelas diferentes, de primaria y secundaria, que ya sea porque son alumnos que trabajan en el mercado y van a bachillerato nocturno, o ya sea porque son los hijos de muchos indígenas mujeres o hombres, que están en una escuela de primaria. Nos interesa mucho saber esa información. O sea, hacemos talleres con ellos. Hacemos todo un trabajo también con talleres participativos ya más sobre la planta, y también intentamos trabajar a partir de análisis de mapas nuestros también y una exposición. Pero una exposición no en el sentido de una muestra final, esto es muy importante, pues así lo pensábamos nosotros, otra cosa es lo que sucedió, sino una exposición que sea como una especie de primera fase de proceso en la que se representen materiales en proceso, sirva de retorno comunitario, la gente del Mercado San Roque y otra gente vea que hay una exposición de este trabajo, se visibilice, porque una de las mayores problemáticas es que no se estaba hablando de esta problemática en ningún lado, y del proceso participativo y todas sus complejidades. Ellos mismos como que nos exigen que haya algún sitio donde se visibilice. Nosotros pensamos, bueno, podemos hacer un formato de exposición en que muchos materiales, tanto de los talleres, se muestren, y se muestren los primeros resultados tentativos de este proceso, pero no se muestre como, ¡guau!, hemos llegado a la solución y esto es perfecto, sino que sea un espacio en el que incluso después se hagan talleres y se haga una retroalimentación comunitaria, se devuelva lo que se ha hecho y se vuelva a pensar, ¿no? Se vuelva a activar el espacio. Y hacemos un trabajo final de workshops y informe final, porque en el fondo como que nos hacen el encargo como si fuésemos sociólogos, hay que hacer un informe, y devolvemos un informe en Creative Commons, en principio con la negociación de que esté accesible para cualquier persona, porque una de las cosas más curiosas es que todas las redes sociales con las que estábamos discutiendo en Quito siempre nos decían, uy, si aquí ya ha venido mucha gente a hacer planes participativos, pero después es imposible buscar dónde están, o hay no sé qué, no sé cuándo. Y dijimos, bueno, lo subimos online y todavía estamos negociando si lo subimos. O sea, es una paradoja de que se supone que nosotros teníamos mucho poder en el sentido de grado de negociación de proyecto, pero estamos en un momento en que no sabemos si tenemos todavía permisos para ese informe final, que está en Creative Commons, también es Commons y está Creative Commons. ¿Sabes? Estoy con marcos legales, en principio. Pero bueno. Y el caso es que también, digamos que hay una tercera fase que es, después de todo eso, hacer ya un plan participativo final, es decir, generar una segunda fase. Éramos súper conscientes, los 7-8 miembros del equipo, que esto no era un paripé, aunque sí que tomábamos como tal, para hacer 4 talleres, dar un plan y que el ayuntamiento se metiese las manos, y tenía que generar un itinerario a largo plazo. Y nuestro informe estaba descrito con, o sea, como a medio, a corto y a largo plazo, y teníamos agentes trabajando en el ayuntamiento, sobre todo en AN, que iba a permitir, de alguna forma, que negociando con comercialización, que por cierto tenía su propio arquitecto, nos pudiese garantizar ese seguimiento y esa pedagogía casi institucional de los resultados o las propuestas de este taller que se transformen realmente en una planta y que este arquitecto contratado por comercialización lo pueda llevar a cabo. Y esto a ENAR le ha llevado loca durante 2 meses de negociaciones en que él decía sí, sí, y hacía 3 ligeros cambios, ¿no? Ponía un poco más de verde porque había que poner un poco más de verde. Es como muy interesante también ver dónde quedan los procesos participativos, en qué escala se pueden frustrar, o de nuevo existe esta paradoja de que se abre todo para ser muy democrático, pero a la verdad hay solo un agente, que es este arquitecto que tiene toda la concesión de la obra, que decide todo. Por mucho que haya un instituto detrás, se está diciendo que se ha de hacer un plan de gestión social, que es como decir gestión ciudadana. Y en la tercera fase está este plan participativo final, se hacen itinerarios y se logra hacer talleres para técnicos. Es decir, coger eso como un ejemplo y no tanto como un resultado, como una especie de pequeño laboratorio de gestión participativa con ciudadanía, con sus propios y contras, para formar, sobre todo, que este era nuestro objetivo implícito, a miembros del Instituto Municipal de Cultura y de Patrimonio, para que empiecen a aplicar estas dinámicas y no se lo tomen como una cosita que puede hacer un artista extranjero un día y estar 2 semanas de vacaciones pagadas exóticas con pito.
Porque eso era, de hecho, el mayor peligro que nosotros le veíamos a todo este tipo de desarrollos. Aquí veis dos ejemplos de talleres. El de la izquierda es la escuela Chaquiñán, es la escuela que os he dicho ocupada del mercado, con los chavales, chicos y chicas. Y a la derecha es el Centro Social a San José. En los talleres suceden cosas bastante interesantes. Hacemos como metodologías bastante abiertas. Los primeros talleres que hacemos con los centros educativos son talleres más como de mapeado y de geolocalización. Pues MIACI ya lo hacen todos los arquitectos. De hecho, esto está toda la bienal de arquitectura. Si vais a Lisboa, veréis millones de ejemplos. Pero bueno, el caso es que nosotros hacemos este mapa y se intenta analizar de forma más sociológica los puntos de peligro, vivienda, educación y de trabajo que identifican los estudiantes de la escuela. Esto conlleva toda la negociación de un mes previa para entrar en la escuela, para hacerlo, para explicar a los directores qué quiere decir. Y esto nos hace un mapeado sociológico del contexto del complejo. Después, toda esta información no se queda. Insisto mucho en ello como si fuese una especie de obra de arte que va en una vitrina, sino que después INAR, el urbanista, lo analizará para explicar en qué dinámicas urbanísticas se están moviendo estas personas y cómo puede responder el mercado con un ecosistema vivo a esto. Y no simplemente hacer un taller participativo con los trabajadores del mercado, que hubiese sido fácil, ¿no? O sea, digamos que el objetivo de estas herramientas que os pongo es ampliar el registro de aquel grupo, el target group, con el que intentábamos trabajar, porque el encargo era muy fácil, ¿no? Trabajar con los trabajadores de defensa del mercado de San Roque que se van a quedar y ya está, y sacar de ahí sus opiniones. Bueno, eso es lo que yo llamo el populismo, el mito de populismo de la educación, ¿no? Que trabajamos con esto, nos dan las cosas y ya podemos hacer un plan democrático del mercado, ¿no? Y no se habla ni con niños, ni con las niñas, ni con los trabajadores subalternos, ni con otras personas que interaccionan en el día a día con el mercado. Solo has hablado con los 4 representantes de asociaciones de comercio y eso te piensas que es una democracia participativa, ¿no? Entonces, nosotros sí que íbamos a hacer eso por un lado, pero íbamos a pedir el registro, ¿de acuerdo? Entonces, esos talleres nos sirven para eso. También decidimos, lo pongo aquí a mano derecha, perdonad, a trabajar con el Hogar de San José. El Hogar de San José es ese espacio de acogida, que es una fundación privada, pero que ofrece servicios sociales en Quito, sobre todo a comunidades, a familiares indígenas, para que los hijos de estas personas, de 9 a 7 de la tarde, tengan un espacio que tengan algún tipo, entre comillas, de seguridad, puede ser control social, etc. Pero claro, las condiciones materiales del mercado son tan peligrosas que lo que ellos encuentran es que no pueden dejar a sus hijos en la guardería del mercado, como he dicho antes, por la tasa que hay que pagar, y tampoco pueden estar trabajando con ellos. Entonces, con ellos negociamos hacer un taller. Ellos lo meten como uno de los talleres que tienen que hacer con las familias en la formación continua, porque ellos ofrecen formación continua a las familias, para que las familias entiendan que esto no es como dejar el paquete de niño y me tiro, sino que tengan una relación afectiva y de formación continua con este espacio. Y en ese taller, sobre todo, intentamos identificar a los subalternos, estos indígenas. Una figura muy clave, por ejemplo, es la desgranadora, que es una figura de una persona que llega al mercado a las 4 o 5 de la mañana, mujer indígena, se llama desgranadora porque su trabajo es que le da una vaina de guisantes verdes y la desgrana. Tú saca 5 guisantes y hace una bolsa. Y esa bolsa se la lleva el Mercadona o el comercio que sea. Estas figuras no tienen ningún tipo de derecho laboral, no existen, tienen hijos pequeños, ni siquiera están empadronadas y cobran por gramo. Con lo cual están totalmente fuera. Y ni siquiera en ningún momento nadie se plantea que, como se tenga que diseñar el taller de mercado, estas personas tengan algún tipo de consideración. Hacemos talleres que, para nuestra sorpresa, pensamos que no hay 4 o 5, y aparecen 50, porque ofrecemos una merienda, que es una cosa lógica y normal cuando haces un taller de 6 a 7. La merienda para sus hijos, porque es una cosa que además en el Hogar de San José se hace. Entonces, esos son pactos, es decir, trabajo de diseño mucho previo, como de mucho trabajo previo al taller. Y otra cosa que hacemos aquí, que me parece muy interesante, es que una de las etnógrafas con la que trabajábamos era formadora juvenil y ha hecho bastantes experiencias de trabajo intercultural con indígenas, sabía un poquito de quichua, y cuando estábamos pensando en hacer el taller, ella nos dice: no, pero por favor, no imprimáis la planta del mercado, se la veis y que hagan dibujicos, porque es que ellos tienen una visión diferente del mundo, y para ellos ponerles una planta de mercado es una tecnología de la visión hegemónica, es colonialista, o sea, es el típico gesto del arquitecto urbanista participativo, la planta que la gente pinte. Y después de una discusión muy interesante, lo que llegamos a la conclusión es que les daríamos un folio grande en blanco y que ellas pintasen la planta del mercado. ¿Me explico? O sea, el ejercicio normal de participación es que yo pongo la planta en vacío
con un poco las estructuras y la gente empieza a decir, es más bonito aquí tal, pero yo estoy poniendo una planta. Y una planta es una tecnología de la visión totalmente eurocentrista, que tiene mucho que ver con una forma de proyectar esa mirada patriarcal y casi de pantocrático del arquitecto, ¿no? De la totalidad, ¿no? Domino todo desde arriba. Entonces, una cosa muy interesante es que ellos dibujaban la planta, y según la dibujaban, afectivamente se veía qué zonas eran más importantes. A partir de ahí se empezaba a discutir con ellas sobre el plan participativo. Tontería, nos costó mucho llegar a esa conclusión y fue un aprendizaje como muy interesante, ¿no? Algunas les daban miedo dibujar, a otras les daban miedo escribir, algunas incluso nos llegaron a decir después de los talleres muy bonito esto, pero no va a servir para nada. Entonces hubo una discusión también de que no podíamos pensar en un proyecto participativo sin pensar en derechos laborales. Y que el proyecto participativo que tenemos que hacer de mercado, si es un ecosistema vivo, tiene que tener en cuenta no solo lo bonito de la planta participada, o sea, el rollo de, mira, hemos sacado esto y han dicho que arbolitos y una planta aquí y un gimnasio, etcétera, que lo puedo vender así, sino cuál es la economía política que hay detrás de ese mercado, cuál es su gestión, cómo va a implicar a diversas personas, qué proceso y itinerario puede haber para que estas personas puedan generar economías propias. Porque lo hacemos participativo, lo hacemos con las asociaciones, lo hacemos con ellas, pero su condición subalterna no se transforma. Entonces, ¿qué problema hay ahí de fondo que nos pareció interesante? Y eso surgió casi, ya lo teníamos en cuenta, pues sabíamos que había desgranadoras, pero surgió casi como un reto, ¿no? Podemos participar de forma que no solo diseñemos una planta bonita, sino que generemos una gestión que genere otro modelo, o que busque otros modelos de cogestión de este espacio, si realmente es un espacio común o público o ciudadano. Básicamente hicimos la expo, aquí está, le llamamos MSR, así, con el tema MST, me parecía como muy divertido, como siempre los europeos haciendo chistes de Latinoamérica, y básicamente pusimos mapas que eran más análisis nuestro. Hubo un mapa que lo trabajamos mucho al principio y después ha sido puesto en cuestionamiento, también es como una gran paradoja, que es este mapa. Este es un mapa del sistema de producción y lógicas internas del mercado, ¿no? Entonces, abajo tenéis los 18-19 perfiles de roles sociales o actores que nosotros detectamos por el trabajo etnográfico. Porque para el ayuntamiento solo hay como tres actores: mayorista, minorista y los informales. Y los informales existen, pero no existen. Entonces, todas sus negociaciones y la planificación tenían que ver con esas dos categorizaciones, que están muy marcadas en una proyección economista, ¿no? Y nosotros decidimos generar una especie de fichas de rol que explicasen quiénes son esas personas, las geolocalizamos, normalmente dónde están y qué interacciones y derechos laborales tienen. Esto fue bastante interesante en la expo. O sea, aquí lo veis en pequeñito y ahí veis un poco el despliegue, que había como un collage con todas las fichas. Porque durante la exposición, que la abrimos y hablamos con mucha gente, vino con unas 60 personas, hubo gente que me dice, anda, yo soy desgranador, estoy ahí, nunca me hubiese pensado que alguien iba a reconocer mi trabajo. Después hablaremos de si esto es positivo o no, porque la paradoja en la que encontramos ahora es que estamos intentando ver si se hace una publicación sobre este proceso y el mismo mercado de San Roque y la gente de Quito con la que hemos trabajado nos han dicho que hacer un sistema de geolocalización también puede ser una cosa muy panóptica, ¿no? Muy de la mirada desde arriba que controla todo, y que no generemos un mapa tan geolocalizado, sino que generemos más un mapa de interacciones de las economías. Y es como curioso, ¿no? Porque estamos en una paradoja de pensar, nosotros pensamos desde aquí que el mapa funciona, pero desde allá nos han dicho que no. Entonces también hay que respetar un poco cuáles son las dinámicas de representación de los colectivos y negociar con ellos cómo se quieren representar, ¿no? No dar por hecho que hay un formato de representación. Bueno, hicimos la exposición, había una parte, por ejemplo, que es esta, que explicaba los talleres en centros educativos. En los talleres, además de las zonas mapeadas, que era como seguridad, peligro, vivienda y zonas más como educación laboral, la una tiene un color, también hacemos una especie de proyecto de memoria oral. O sea, invitamos a la gente a escribir una frase o algo relacionada con esos aspectos, que es como más personal. También pusimos los mapas de las plantas resultados de los 4 talleres que hicimos, que eran 4 propuestas, y fue muy interesante porque nosotros íbamos como con estos conceptos tan de sociología clásica de hay que hacer como foros con muestras de grupos, que cada grupo sea diferente, hacemos 4 grupos, en cada grupo hay pues un indígena, un subalterno, un mayorista, un minorista y una gente de fuera, ¿no? Nosotros proyectamos todo esto como qué guay, que políticamente correcto y progreso. La gracia es que cuando pactamos el primer taller, vamos allá y nos encontramos a todo el frente del mercado San Roque, 50 personas de asociaciones de comerciantes enfadadas, porque nosotros habíamos diseñado los talleres sin tenerlos en cuenta. Y ellos, una hora previa, se juntan, nos dejan ahí tirados una hora y nosotros pensando, bueno, si cortan el cuello, que se me corten, la dejo. Y es el coordinador del proyecto. Nosotros también salimos corriendo.
Y el caso es que su demanda es que no hagamos eso, que no hagamos talleres separados, porque les da la sensación de que si hacemos esto, el ayuntamiento les va a vincular y va a extraer todo el trabajo. Y que hagamos un único taller, aunque dure más tiempo, con todos al mismo tiempo, que es verdad que los podemos dividir por grupos, pero todos quieren ver todos los resultados al mismo tiempo, toda la presentación de esa puesta en común, y esto es muy interesante, ¿en qué condiciones se va a hacer este proyecto? Nosotros les explicamos que existe lo de Creative Commons, de máxima transparencia, y que además en la gestión del mercado es ese tripartito entre el administrador, porque por las leyes y los marcos políticos de ahí no los podemos quitar, que dependen de comercialización, son como la administración más pura y dura económica del mercado, pero que entrase una franja que es la administración comercial, pero entendida desde otro marco representativo, no simplemente por asociaciones y con esta capacitación de romper ese modelo, y una comunitaria, que tuviese que ver con esos agentes que incluso aunque no generen una economía y no están contratados dentro del mercado, puedan opinar sobre el mercado. Entonces esas fueron las dos líneas que marcamos a partir del conocimiento que los mediadores del museo, los artistas y otra gente tenía de líneas que existían actualmente, de líneas, entre comillas, oficiales. Entonces ahí es cuando lo abordamos como con líneas de trabajo. Esa línea está totalmente, por lo que sí está totalmente cerrada. Eso también es verdad. O sea, nosotros la propusimos como que no es solo el esto, es la gestión y la formación de ese personal. Y sí, como propusimos esto, incluso en un lenguaje de innovación social, ¿no? De que estas mujeres generen unos yacimientos de empleo a través de una cooperativa para que, por ejemplo, puedan limpiar los baños y tengan un contrato. Y no estén allá a que le da $1 o $0,5 para el baño. O sea, había como una especie de pequeños ejemplos sobre ello y era donde pensábamos que justo eso sobre derechos sociales se podía trabajar. Casi no hay programas para trabajar con indígenas urbanos, no se sabe qué hacer con ellos, no existe un padrón, no existen planificaciones claras, ni siquiera tiene, entre comillas, como líderes reconocidos. Hay un plan que se llamaba, de hecho, Indígenas Urbanos, que fue como una especie de trabajo de líderes comunitarios y empezar a mapearles, pero servicios sociales no sabe qué hacer con ellos, entonces por eso tiene que haber fundaciones sociales que les ayuden. Cuando fuimos a comercialización y le preguntamos sobre esto, sobre trabajo informal, nos dijeron, no sabemos qué hacer con esto, y esta es la política. No sé. Y fue también como, ¡lup! Sí, no, esa era una cosa que era muy al hilo de las mencionantes de Rafa. Es porque yo creo recordar que estuve ya en una pequeña presentación que hablaba de este proyecto, sí, pero en otros términos que de otro foro y estaba hablando de otra manera. Y me acuerdo que en aquella, allí comentaste algo que no has comentado ahora aquí, y a lo mejor yo como tenía ese dato, entendía a lo mejor mejor una parte del proyecto. Es que creo recordar que entonces tú planteaste que una parte del trabajo también fue hacer un trabajo de traductor de esas representaciones que habían hecho las comunidades que existían ahí para traducirlo a un lenguaje que fuera una herramienta política. Sí, sí. Que lo recuerdo, y a lo mejor ahora igual aquí no queda tan explicitado eso, que a mí me parecía incluso como un trabajo, un proceso muy interesante, incluso pensando en vuestro propio nombre de transductores, ¿no? Que es algo, no solo es un traductor, sino además con un elemento más de activación de todos los procesos en ese proceso de traducción de unos códigos a otro lenguaje para que realmente esa herramienta fuera más efectiva en ese contexto. Y una traducción hacia arriba y hacia abajo. Entonces, como sabéis, yo creo que ahora en la presentación de la se había perdido un poco, no sé si tenía un poco en relación con lo que te estaba planteando Rafa. O sea, cuando he dicho, por ejemplo, que frente de Mercado Sandro, que no sé si quiero editar el texto, ese era el ejercicio de traducción, que es muy interesante, porque no es. O sea, hay un problema, que es que siempre que se habla de ejercicios de ciudadanía, se tiende a este idea del botón A. Con todos los problemas de la traducción, ¿no? Sí, que sí. igual tú también lo miras a nivel de. Pero bueno, o sea, la idea de botón muchas veces es como que la ciudadanía hace cosas, la recoge y va hacia la administración. Pero es un problema porque cuando va hacia la administración se codifican los términos de la administración. Y la pregunta sería, ¿podríamos hacerlo al revés? ¿Podríamos hacer que la puta administración baje? Que es muy diferente. Es decir, hay como esos dos niveles de juego en este proyecto. Está traducir una planta extrañísima como es esta a una planta real, que es un diccionario, y un plan urbanístico de código urbanístico y que existe ahí, pero que se plantea aquí. No se hace al revés, se hace una planta, se le da a la indígena y lo rellena. Y eso es muy interesante, porque hay una traducción ahí muy interesante que desborda esa traducción como de categoría. Traduce a partir de la planta a la indígena y no al revés, entre comillas, salvando mogollón de distancias, etc.
Pero hay otro ejercicio que es muy chulo, que es la idea de los técnicos del ayuntamiento que bajan, vean cómo se hace y hacer talleres con ellos para explicar eso. Y eso para mí no es bottom-up, es al revés. Y explico cómo mezclo los huevos de la dicotomía de que todo tiene que ser bottom-up. Pero bottom-up, ¿qué quiere decir? Que tengo que traducir todo en los términos y el alcalde está aquí y se lo digo en sus términos. Ven por culo. Baja tú con tus técnicos, fórmate con tus procesos y discute con la gente. Y el hecho de que el mismo mercado de San Roque, cuando teníamos el informe, nos pidió, antes de dar el informe, nos lo dais una semana antes y lo dictamos en lenguaje en cosas. Yo creo que también era un ejercicio para que sus reivindicaciones fuesen al ayuntamiento en conversación con otro ejercicio de traducción. Y eso a mí me parece una cosa que nunca me hubiese planteado. Pero pues una manera también de que ellos tengan la capacidad también de introducir sus códigos en el informe. Pues su perspectiva de una forma como diciendo, yo no sé si quiero decir esto que vosotros habéis entendido, sino que te hago como la corrección antes de que se vaya a la institución, ¿no? Claro, claro. Digo, porque a mí eso sí me parece interesante como proceso y como herramientas colaborativas a una escala mucho más... Es que estamos hablando de un plan de urbanismo, casi, de un barrio. Entonces lo que era interesante era el papel de Nara ahí, de traductora, de traducir eso y de generar otro espacio de pedagogía, ¿no? Una pregunta, ¿bajaron? Los técnicos a la inauguración vinieron y después se hizo un taller con técnicos. Lo que pasa es que no pudimos construir un espacio de técnicos con el mercado de San Roque, que era lo que nos hubiese encantado. Los dos al mismo tiempo, pero porque el mercado de San Roque estaba muy quemado y en ese momento como tenía una relación interesante, empezó a ser muy antagonista de cada ayuntamiento, que estaban quemados. Y... A mí, yo acabo de llegar, pero vamos, la sangre de así que se puede intervenir, ¿no? No, lo digo porque yo que estoy por abrir procesos y me encuentro con las historias, ¿sabes? Bueno, en fin. Cuando yo a Jesús Carrillo le pregunté, ¿y lo que está pasando en la plaza, en la reurbanización de la Plaza del Sol, no sé si lo habéis seguido? Entonces, ¿qué pasa? Que los procedimientos que se hacen en el ayuntamiento, lo que es primero como el informe inicial, que sería la recogida de un montón de datos o información del propio vecindario y que se podrían poner propuestas o imaginación, estaba cerrado. Y habían hecho como una pseudo traducción, lo que habían hecho es que de los 4 procesos que hay, el informativo es simplemente aquel que siempre se ha hecho desde algún mes, en plan no tiene que estar a la vista, tal. Pero ese plano no se mueve. Puede recibir alguna pequeña configuración, pero no realmente concepción. Nosotros, por ejemplo, a la hora de hacer la planta también estuvimos investigando un poco planes de usos, para ver si desde, que es una cosa pregunta, pero es como este marco de aquí, este gran solar, qué tipo de plan de usos tiene para dar un plan de usos abierto, de tal forma que esta gestión ciudadana pueda ser coherente, porque si tienes un plan de usos que dice que determina que es una zona económica de un mercado de abastos, por mucho que tienes un plan participativo y romper la idea del mercado, el mismo marco legal físico de esta tierra te va a decir que es para eso. Y estábamos negociando también con el Instituto Metropolitano que si se hace un plan de usos abierto, eso hará que si el mercado muere, porque a lo mejor tiene que morir como mercado de abastos o de barrio porque no es sostenible, hay otros modelos que a lo mejor se generen economías locales con estos indígenas y se genera algún tipo de relación que es factible de desarrollar en este espacio. Y una cosa que hicimos como metodología era que a la hora de proyectar la planta no proyectamos sobre un mercado. Intentamos explicarles que proyectasen como si ese mercado fuese un barrio y que sería para ellos un barrio saludable o amigable o comunitario. Y por eso rompimos la dinámica de que no fuese un mercado donde se tienen que entrar productos y salir productos. Es otra cosa muy interesante, ¿no? Un plan participativo para no sé qué, pero no pones en cuestionamiento ese para qué es. Un plan participativo digo una escuela. ¿Te has planteado cuáles son los objetivos, una misión política de tu escuela o no? No, pues está haciendo un plan participativo que es participativo, pero construir y reflejarles con la institución, aunque después los alumnos hayan diseñado las aulas. Si no cambias de currículum, si no cambias de relaciones, pues por mucho que sea participativo, será posible, ¿no? Y eso también nos interesaba, como poner en tensión la idea del mercado, que solo hablamos de ecosistema vivo, o del mercado como si fuese un árbol, que tenía raíces, que tenía ramas, etc. Estas metáforas que eran muy orgánicas, el mercado de San Roque, el Frente de Defensa no las entendieron también, y de hecho se han decidido eliminar de la publicación, porque ellos dicen que no nos sirven. Entonces también es interesante, ¿no? Ellos digan, de todo esto que habéis hecho, esto nos sirve, pero esto sí, esto así, y esto de aquí, no lo entendemos. Bueno, la lista de trabajo con ellos y para ellos
Al final son ellos los que sí pueden permanecer ahí. Deberán también tener que ser algo que, Sí puede. para ellos Claro, sea útil. es que el problema también es que prevemos unas dificultades políticas y a lo mejor es malo que no utilice la palabra prever, pero nosotros veíamos que el modelo de barrio va a cambiar, que era una punta de gentrificación y que si realmente eso respondía a un mercado pequeño, estaban ya cayendo en su propia trampa. De ahí la idea esta de la frustración que decías tú antes, no entraba ahí, pero en el fondo era un filismo. Totalmente de acuerdo, era un filismo. Me da la duda, o sea, que desde al final de que la asociación esta de Frente de Defensa de había Casas. buscado otro arquitecto que tal, esta asociación es la asociación de Estado mafioso, o sea, que me creo que ni una representatividad tiene. Según ellos representan al mercado, pero dentro tienen muchas escalas de poder y eso es muy difícil porque el Frente de Defensa de San Roque recoge a, creo que eran 25 asociaciones de comerciantes, algunas tienen 40 o 50 miembros, las más grandes aún no llegan a 200, estamos hablando de una representación de unas 2.000-2.500 personas y con muchas escalas de poder. Lo que sí que pudimos hacer en el taller y negociamos es que cada vez que hicimos el taller, si venía una persona de una asociación, que es casi rollo de cofradía, para entendernos, porque es muy de familia y tal, y siempre son los mismos los que representan, que viniesen dos diferentes. Uno que representa y a lo mejor uno que está en el día a día. ¿Me explico?